Hoy vamos a viajar hasta México lindo y querido, como le cantó Jorge Negrete en su día. Y con toda la razón, porque México es un país que muchos han querido conquistar en la historia, con héroes que dieron su vida y otros villanos traidores, pretendiendo gobernarlo. Antes de empezar la historia, te recomiendo suscribirte porque haremos próximas entregas de Grandes Héroes de México, Arquitectura, Cultura y mucho más. Póngase cómodos porque empezamos. La nación de México es una de las más dinámicas y culturalmente icónicas del planeta en la actualidad, alardeando de una admirable combinación de belleza natural, arte, gastronomía y un pueblo afable y hospitalario, lo cual, quizás sin sorpresa, resulta en que constantemente se ubique entre los 10 países más visitados por turistas cada año. Sin embargo, esta asombrosa riqueza cultural es el legado de siglos de cambios políticos, sociales y económicos que, en ocasiones, han sido tan agitados que sus huellas aún pueden observarse y sentirse hasta el día de hoy. Al igual que gran parte del resto de América Latina, México ha sido irrevocablemente transformado por la interacción entre el viejo mundo y el nuevo, cuando, durante el siglo XVI, exploradores españoles llegaron a sus costas e iniciaron la mayor transferencia de ideas, recursos y personas en la historia de la humanidad. No obstante, desde entonces, México ha experimentado numerosos cambios profundos que lo han afectado de manera única. Pero, ¿cómo se acumularon estos acontecimientos y sus resultados de tal manera que dieron lugar a la nación que hoy reconocemos tan bien? Esta es la historia de México. Los primeros seres humanos en poblar lo que un día se convertiría en la nación de México, así como el resto de las Américas, se piensa que llegaron en algún momento entre hace 26.000 y 19.000 años, al cruzar el puente terrestre de Beringia que conectaba América del Norte con Asia. Estas personas rápidamente se dispersaron hacia el sur en los años que siguieron, antes de que los niveles del mar global aumentaran al final de la última era de hielo, separando permanentemente las Américas de Asia hace aproximadamente 11.000 años. No obstante, los primeros humanos que se establecieron en la región históricamente conocida como Mesoamérica comenzaron a prosperar gracias a los recursos naturales abundantes de la zona. Estos permitieron que las primeras civilizaciones permanentes comenzaran a surgir alrededor del año 2000 a.C., lo que marcó el inicio de una agricultura intensiva y sofisticados sistemas de canales. La civilización mesoamericana más antigua conocida fue la de los olmecas, quienes habitaron las tierras tropicales de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Su sociedad, célebre por sus colosales cabezas de piedra, alcanzó su auge entre los años 1200 y 400 a.C. y es considerada la base sobre la cual se desarrollaron todas las civilizaciones posteriores en Mesoamérica. El declive de los olmecas hacia el año 300 a.C. dejó un vacío de poder que fue ocupado por el surgimiento de Teotihuacán, la primera verdadera metrópolis de Mesoamérica, localizada en lo que ahora es el Valle de México. A mediados del primer milenio DC, la ciudad albergaba a unas 125.000 personas y contaba con imponentes pirámides de piedra, como la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol, que se convertirían en formas arquitectónicas emblemáticas en la región durante siglos. Un contemporáneo de la gran civilización de Teotihuacán fue la maya, que ocupó gran parte de lo que hoy es el sureste de México, en particular la península de Yucatán, así como áreas de Belice y Guatemala. Los mayas también construyeron monumentales pirámides de piedra que servían como templos y desarrollaron un sistema de escritura avanzado que permitió innovaciones en matemáticas, astronomía e incluso la creación de calendarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sociedad maya comenzó a fragmentarse, con ciudades como Tikal y Calakmul compitiendo cada vez más por la dominación de la región. Para el siglo IX, esta competencia había llevado al colapso político, guerras civiles y el abandono de muchas grandes ciudades. La ciudad de Teotihuacán, al norte, también había sucumbido a este colapso social más amplio, aunque su declive precedió al de los mayas por algunos siglos. Durante años, los historiadores han debatido las causas de estos colapsos sociales, ya sea por conflictos, revoluciones o incluso cambios climáticos. De este periodo de oscuridad surgieron los toltecas, quienes anteriormente habían sido un estado subordinado de Teotihuacán. Los toltecas llegaron a dominar la mayor parte de Mesoamérica hacia el inicio del primer milenio. Sin embargo, fueron sus destacados logros culturales e intelectuales, los aztecas, quienes dejaron la huella más identificable y en última instancia, final de la civilización mesoamericana en la región.
Los aztecas eran una alianza de 3 ciudades-estado centradas en el Valle de México, Texcoco, Tlacopan y su propia ciudad, Tenochtitlán, que fue fundada en 1325 y construida sobre un lago, accesible únicamente por los enormes caminos artificiales que la conectaban con la costa. Hogar de unas 200.000 personas, la ciudad era una elaborada construcción de edificios de piedra centrados en torno a una gran pirámide, que formaba el epicentro religioso del asentamiento y era el lugar de innumerables sacrificios humanos. Tenochtitlán sirvió como la capital del en constante expansión imperio azteca, que gobernaba gran parte del centro de México y una población estimada entre 4 y 7 millones de personas. Aunque el imperio fue ampliado mediante conquistas militares, era principalmente de naturaleza económica, extrayendo enormes riquezas de las personas que había subyugado, lo que lo hacía increíblemente próspero y objeto de envidia para muchos. Sin embargo, nada podría haber preparado a los aztecas ni a los demás pueblos de Mesoamérica para lo que estaba a punto de ocurrir en el año 1519, cuando dos mundos completamente diferentes, el viejo y el nuevo, estaban a punto de colisionar. El descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón a finales del siglo XV abrió las puertas a la exploración y explotación europea del continente. Los españoles fueron los primeros en aprovechar las oportunidades que se habían presentado en el Nuevo Mundo. Para las primeras décadas del siglo XVI, ya habían reclamado y colonizado gran parte del Caribe y establecido presencia en algunas zonas del continente sudamericano. Finalmente, llegaron noticias a los españoles sobre la existencia de civilizaciones avanzadas al oeste, en Mesoamérica. Por ello, en febrero de 1519, el conquistador Hernán Cortés lanzó una expedición militar a la región, con el objetivo de someter esta parte de las Américas al dominio español. Los 500 hombres de Cortés desembarcaron en la costa caribeña y fundaron Villa Rica de la Veracruz el 18 de mayo, el primer asentamiento español establecido en México. Cortés pronto recibió información sobre las enormes riquezas del imperio azteca por parte de muchas tribus nativas locales que eran obligadas a pagar tributo a Tenochtitlán. Con la esperanza de librarse de sus opresores aztecas, muchas tribus, como los tlaxcaltecas, ofrecieron unirse a la expedición de Cortés y marchar hacia la capital azteca. Los acontecimientos que transcurrieron entre 1519 y 1521 culminaron en la conquista de Tenochtitlán por parte del pequeño grupo de españoles, junto con sus innumerables aliados nativos. En el proceso, derrocaron y ejecutaron al último emperador azteca, Moctezuma II. La capital azteca en ruinas fue renombrada y reconstruida como Ciudad de México, que sirvió como la capital del territorio de la Nueva España. Pronto comenzaron los esfuerzos para desarrollar la región conforme a los ideales europeos, trayendo misioneros españoles para convertir a los nativos al cristianismo y estableciendo un sistema de trabajo forzado conocido como la encomienda. Introducido un sistema de trabajo forzoso, los españoles construyeron nuevos asentamientos y granjas en la región. Aunque la mayor parte del centro de México estaba bajo dominio español a mediados del siglo XVI, muchas áreas de Mesoamérica permanecían bajo control indígena. En el sur, los mayas continuaban gobernando, pero la conquista de la península de Yucatán fue un proceso mucho más prolongado y complejo que el sometimiento del imperio azteca. La naturaleza fragmentada de la política maya dificultaba la dominación, y las densas junglas inhóspitas ralentizaban los avances españoles. Tomó décadas establecer el control en esa región, aunque la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, causó un impacto devastador entre las poblaciones nativas, superando incluso los estragos de la guerra. Se estima que millones de indígenas murieron en cuestión de meses tras el primer contacto con los españoles, debido a su falta de inmunidad natural ante estas enfermedades altamente contagiosas. Mientras tanto, en el norte, muchas tribus seminómadas ofrecieron una fuerte resistencia a los españoles, quienes intentaban acceder a los ricos depósitos de plata de la región. La Guerra de los Chichimecas, en la segunda mitad del siglo XVI, culminó en un tratado de paz que permitió el establecimiento de minas de plata, como las de Zacatecas y Guanajuato. La plata rápidamente se convirtió en la columna vertebral de la economía de la Nueva España, así como del Imperio Español en general, con minas similares también explotadas en Perú. Las enormes cantidades de riquezas extraídas del Nuevo Mundo hicieron a España increíblemente rica, atrayendo a más colonos europeos al continente americano en busca de fortuna.
Muchos de estos recién llegados establecieron plantaciones de cultivos comerciales, como el tabaco y el azúcar, que aprovecharon el sistema de encomiendas utilizando la mano de obra indígena. Sin embargo, debido a que muchos nativos ya habían perecido a causa de enfermedades, se comenzaron a importar esclavos de África Occidental para suplir esta falta de mano de obra, sentando así las bases del comercio transatlántico de esclavos. Como consecuencia de la mezcla de poblaciones en las colonias del Nuevo Mundo, se introdujo un rígido sistema de castas que dividía a las personas en una jerarquía social basada en su etnicidad. En la cima estaban los peninsulares, españoles nativos que emigraron a las colonias y formaron la nueva élite gobernante. Por debajo de ellos estaban los criollos, españoles nacidos en el Nuevo Mundo. Seguían las personas de razas mixtas, conocidas como mestizos, y en la base de la pirámide social se encontraban los indígenas americanos. A pesar de esta segregación, las prácticas españolas e indígenas se fusionaron para crear muchos de los íconos culturales que aún perduran en México, como el tequila, el mariachi y el chocolate. Sin embargo, el ejemplo más notable de esta fusión cultural ocurrió en la religión, que aunque oficialmente católica, integró numerosas costumbres indígenas, como la veneración de los muertos. Esto dio lugar a celebraciones como el Día de los Muertos, una festividad emblemática de la identidad mexicana. El territorio de la Nueva España, gobernado como un virreinato del Imperio Español, continuó expandiéndose durante los siglos XVII y XVIII. Sus límites septentrionales incluían lo que hoy son los estados del suroeste de Estados Unidos, con asentamientos como Albuquerque, Los Ángeles, San Francisco y San Antonio, fundados durante este periodo. Mientras tanto, la región sur, que incluía lo que hoy son Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, era administrada como la Capitanía General de Guatemala. Estas áreas, sin embargo, permanecieron escasamente pobladas y habitadas predominantemente por indígenas, especialmente en comparación con el corazón de la Nueva España, centrado en Ciudad de México. La sociedad de la Nueva España estaba dominada por la élite peninsular, que actuaba en beneficio propio y de la metrópoli. Esto generó un notable resentimiento entre las clases más bajas, como los criollos y los mestizos. A principios del siglo XIX, muchos en la Nueva España comenzaron a contemplar la posibilidad de independizarse, inspirados por las revoluciones en los Estados Unidos y Francia en décadas anteriores. Sin embargo, fueron los acontecimientos en España los que finalmente desencadenaron el surgimiento de un México independiente. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 e impuso a su hermano José como nuevo rey, las repercusiones sacudieron todo el imperio español, incluida la Nueva España. Las diversas facciones políticas y clases sociales deseaban resultados diferentes, algunos abogaban por lazos más estrechos con España, mientras que otros buscaban una completa independencia. En 1810, el sentimiento independentista prevaleció en la Nueva España, desatando la Guerra de Independencia de México bajo el liderazgo inicial del sacerdote Miguel Hidalgo. Aunque masiva, la insurrección fue desorganizada y enfrentó una dura resistencia de las fuerzas leales a la corona española. Durante más de 11 años, el conflicto mantuvo su intensidad hasta que Agustín de Iturbide, un excomandante realista, se alió con Vicente Guerrero, líder insurgente que sucedió a Hidalgo. Bajo el Plan de Iguala en 1821, esta alianza formó un frente unificado que rápidamente desmoronó al gobierno realista, estableciendo a México como una nación independiente. El primer imperio mexicano. México optó inicialmente por un sistema monárquico, nombrando a Agustín de Iturbide como su primer emperador. El imperio cubría casi todo el territorio de la antigua Nueva España, desde California hasta Costa Rica. Sin embargo, su existencia fue breve, durando solo 2 años debido a problemas de legitimidad, conflictos con el Congreso y una tesorería agotada. En 1823, Iturbide abdicó, lo que permitió la formación de la República Mexicana y la separación de las naciones centroamericanas, que eligieron forjar su propio camino como estados independientes. Inestabilidad y la pérdida de Texas. La primera República Mexicana, plagada de luchas políticas, duró 12 años hasta su derrocamiento en 1835 por el general Antonio López de Santa Anna, quien instauró la República Centralista. Durante este periodo, México incentivó la colonización de Texas mediante concesiones de tierras a familias estadounidenses, con la esperanza de que adoptaran la ciudadanía mexicana y actuaran como una barrera frente a la expansión estadounidense.
Sin embargo, los colonos tejanos comenzaron a demandar independencia, lo que culminó en la Revolución de Texas, 1835 a 1836. Tras batallas icónicas como la del Álamo y San Jacinto, se estableció la República de Texas, que sería anexada por Estados Unidos en 1845. La Guerra México-Estadounidense. Las tensiones entre México y Estados Unidos escalaron hasta la Guerra Abierta en 1846. Este conflicto, que duró 2 años, fue un desastre para México, que sufrió la ocupación de su capital y la pérdida de vastos territorios del norte, desde el río Bravo hasta el Pacífico. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 cedió oficialmente estos territorios a Estados Unidos, marcando una de las mayores humillaciones en la historia mexicana. La Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. En 1857, una nueva constitución liberal polarizó a la sociedad mexicana, desencadenando la Guerra de Reforma, 1858 a 1861, entre liberales y conservadores. Aunque los liberales triunfaron bajo el liderazgo de Benito Juárez, el conflicto dejó al país endeudado, especialmente con Francia. Esto condujo a una intervención francesa en 1862, respaldada por los conservadores mexicanos, que instauró el Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, el apoyo a esta monarquía se desvaneció, y en 1867, las fuerzas liberales restauraron la República tras ejecutar a Maximiliano. El Porfiriato. La estabilidad seguía siendo esquiva. En 1876, el general Porfirio Díaz tomó el poder mediante un golpe de Estado, estableciendo un régimen autoritario conocido como el Porfiriato. Su gobierno, enfocado en la modernización económica y la centralización del poder, eliminó cualquier forma de oposición política, marcando el inicio de una era de dictadura que definiría a México en las décadas siguientes. Esta compleja sucesión de eventos moldeó la identidad de México, marcando el inicio de una larga lucha por consolidar su soberanía y estabilidad en medio de desafíos internos y externos. A principios del siglo XX, México vivía una relativa estabilidad bajo el régimen de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato. Este periodo se caracterizó por el desarrollo de escuelas públicas, ferrocarriles y fábricas, lo que atrajo inversión extranjera y elevó los estándares de vida. Sin embargo, la falta de libertades políticas y las desigualdades sociales alimentaron un creciente descontento. Aunque Díaz prometió retirarse en 1910, su decisión de postularse nuevamente encendió la chispa de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana y su caos. Díaz renunció en 1911, dejando el poder a Francisco Madero, quien fue derrocado y asesinado en 1913 por órdenes de Victoriano Huerta. Este último asumió el poder, pero su régimen fue desafiado por figuras clave como Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata. La guerra civil que siguió sumió al país en una década de caos político y social. Tras la derrota de Huerta en 1914, los conflictos internos continuaron hasta 1920, dejando un saldo de devastación y miles de muertos. La institucionalización del poder. En los años posteriores, el país buscó estabilidad. El presidente Plutarco Elías Calles consolidó instituciones y fundó el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, en 1929, marcando el inicio de un largo dominio político. Sin embargo, enfrentó desafíos como la Guerra Cristera, 1926 a 1929, una violenta rebelión contra las políticas anticlericales y de secularización, que terminó tras negociaciones con la Iglesia Católica. El milagro mexicano y los problemas económicos. A partir de los años 40, México experimentó un auge económico conocido como el milagro mexicano, impulsado por la industrialización y su participación indirecta en la Segunda Guerra Mundial, apoyando a Estados Unidos con mano de obra y suministros. Este periodo trajo prosperidad, pero a partir de los 70, surgieron problemas económicos. La devaluación del peso, la nacionalización de bancos y una mala gestión gubernamental llevaron a un descontento social creciente, exacerbado por la respuesta inadecuada al terremoto de 1985 en Ciudad de México. Transformación política y retos contemporáneos. Con el tiempo, México dejó atrás el dominio del PRI, abriendo paso a nuevas fuerzas políticas y una mayor apertura democrática. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
firmado en los 90, marcó un hito en la integración económica con Estados Unidos y Canadá, aunque también expuso desigualdades internas. México moderno. A pesar de sus logros, el país enfrenta desafíos significativos, como la violencia vinculada al narcotráfico y las desigualdades económicas. Sin embargo, México sigue siendo un mosaico vibrante de historia y cultura, forjado por civilizaciones precolombinas, la colonización española, y siglos de cambios y resiliencia. Los mexicanos, lejos de quedar atrapados en su tumultuoso pasado, celebran su identidad con orgullo y viven intensamente el presente. Con esta historia, su gastronomía, paisajes y buenas gentes, no me parece extraño que sufrieran tantos intentos de conquistarlos. Hemos hecho un breve repaso de 15 minutos, pero si quiere que profundicemos en algún suceso del vídeo estaremos encantados de leer sus propuestas. Recuerde que la próxima entrega será de los héroes de México. Para no perdérselo, suscríbase y deme un like, me ayuda a seguir editando. Un abrazo, amigos.